Hola, hola, buen día. Hoy, martes 1 de junio, primer día del mes de junio, y ya entramos en tierra derecha para todo lo que es el cierre del primer semestre. Bien, y como tal cierre, necesitamos realizar nuestra última evaluación, que será el día de mañana. La clase del día de hoy la utilizaremos principalmente para preparar la evaluación de mañana. Entonces vamos a trabajar ahí algunas preguntitas, algunas cositas que les van a servir para el día de mañana realizar su evaluación. Obviamente todos los apuntes que usted obtenga de esta clase y que obtuvo de las clases anteriores le van a servir para realizar su evaluación del electivo. ¿Ya? En ese sentido está autorizado. Bien, y como esta es una clase de repaso, necesito de su participación, y para su participación es súper importante que utilice el chat y nos entregue todas las respuestas o todas las consultas que tenga. ¿Ya? La otra opción es levantar su manito, que está en el vértice inferior derecho de la pantalla. Uh-huh. Mire, ahí alguien utilizó el chat, dice Alondra. ¿Por qué no nos da décimas? ¿Y por qué pone una carita triste y después se ríe? Alondra, no te escucho. No sé si soy yo o eres tú. Bien, no te logro escuchar, Alondra. Bien, la otra opción es efectivamente activar el micrófono y su cámara de ser necesario. Almendra pregunta si hoy trabajaremos con las llamadas de grupo. No, la verdad es que el día de hoy no, porque, y mañana tampoco, porque esta semana la vamos a dedicar al tema de la evaluación, ¿ya? Así que el día de hoy preparamos la evaluación, mañana realizamos la evaluación y no vamos a trabajar con las reuniones de grupo, ¿ya? De todas maneras, yo estuve aceptando algunas invitaciones que me realizaron para participar de sus reuniones, ¿ya? Ahí vamos a ir avanzando con nuestro ABP, que es nuestro proyecto para trabajar en la asignatura. Bien, les voy a compartir pantalla para mostrarles primero la evaluación de ustedes y después vamos a ir trabajando las preguntas en base a eso. Bien, aquí está su evaluación. Evaluación número 2. Ayudas ergogénicas, nutricionales y el entrenamiento deportivo. Bien, la prueba tiene 58 puntos. Bueno, la escala es del 50%. ¿Ya? Al igual que la vez anterior, la nota mínima va a ser un 2. Para obtener un 7 debe tener 58 puntos. Y como la escala es del 50%, con 29 puntos va a obtener el 4. Se va a trabajar el objetivo de aprendizaje número 1 y el número 4. Luego de eso, usted tiene, bueno, su nombre, va a tener que seleccionar el curso, ¿ya? ¿Por qué va a tener que seleccionar el curso? Porque me pasó la vez anterior, ¿ya? En la evaluación anterior, que como quedan mezclados los cursos, después para buscar y ponerlo, para poner las calificaciones, se me provocó alguna confusión con algunos, no con todos, pero se me provocó una confusión. Bueno, y el tema del correo electrónico, ¿ya? Lo principal que va a entrar en esta evaluación, ¿ya? Lo primero tiene que ver con definiciones de conceptos nutricionales, diabetes e hipertensión, ¿ya? Eso va a entrar directamente en, en su evaluación. ¿Qué nutrición? Diabetes e hipertensión lo vieron con el profesor Juan Carlos, y nutrición tuvieron la posibilidad de verlo anteriormente conmigo, ¿ya? Yo sé que a lo mejor ha pasado el tiempo con relación a eso, así que no vamos, hoy día lo vamos a revisar para que su evaluación del día de mañana sea todo un éxito. Y obtenga la mejor calificación posible.
Bien. Basado en eso, es que nos vamos a ir. Vamos a retroceder un poquito. O vamos... Profe, Dígame. creo que nosotros no hemos visto lo mismo que ellos, que los del otro curso. Lo que vieron con el profe Juan Carlos, nosotros no lo hemos visto, creo. Pero si la clase fue en... Las clases las ¿Fue hizo acá el en el profesor. lectivo? Sí, en el electivo. La hizo el profesor Juan Carlos. ¿En serio? Cuando No, yo estudié no con me acuerdo. licencia. Ujú. ¿No tiene la clase grabada, profe? Sí, está en el aula virtual de su curso. Y sale el Ahí, profe Juan Carlos. sí, sale el profe Juan Carlos. Él debería haber hecho 4 clases. Y ahí estuvieron trabajando sobre la... Bueno, yo trabajé sobre la nutrición y él trabajó sobre la diabetes y la hipertensión. De hecho, hicieron un formulario, que es el que le voy a mostrar a continuación, que es este. Ujú. Este formulario. Lo desarrollaron ustedes. Y vamos a trabajar en función de ese mismo formulario. Y al final de la clase también vamos a ver un poco de nutrición, ¿ya? Para ir desarrollando la evaluación. Lo primero es que nos habla que existen diferentes tipos de diabetes, ¿ya? Y es aquí donde los quiero escuchar, a ustedes, ¿ya? ¿Qué es la diabetes mellitus? ¿Qué es la diabetes tipo 1, tipo 2? ¿Qué es la insulina? ¿Qué es la prediabetes? ¿Qué es la diabetes gestacional? Uh-huh. ¿Qué es la diabetes? Ah, me faltó un detalle importante. Dustin, ¿te puedes hacer cargo tú del chat? Si alguien escribiese en el chat, porque yo lamentablemente no los voy a poder ver por estar compartiendo la pantalla. Bueno, profe. Gracias, Dustin. Te Ya. pasaste. Nicolás. Nico. Es una enfermedad que uno tiene exceso de azúcar en su sangre Ya. o en su cuerpo. Uh-huh. Pero, ¿a cuál te refieres? ¿A la mellitus, la tipo 1, la tipo 2 o a la diabetes en general? A la diabetes en general, Uh-huh. Bien, efectivamente, la diabetes tiene que ver con el azúcar, ¿ya? Pero no propiamente eh, con el azúcar. La verdad que tiene que ver con el tema de la insulina, y la insulina es la que ayuda a metabolizar el azúcar. ¿Hay alguien más levantó la manito? ¿Alondra? ¿Alondra? No te escucho. No, no se escucha, Alondra. Creo que tu micrófono tiene dificultades. ¿Ahora sí o no? Ahora sí, Ah, es que ahora sí que sí. tenía el micrófono desactivado desde otro lado. Ah, ok. Ya, que la diabetes tipo 1 es cuando el páncreas no produce o produce muy poca insulina. Ya, bien. Eso. Y es insulina dependiente. Entonces, en la diabetes tipo 1, la persona debería inyectarse. Sí. Ujú. Y la Y tipo creo, 2, em, perdón, Alondra. la 2 producía, pero algo pasa. Espérame, que eso lo pusimos en el. Ay, a ver, déjeme. Revise sus apuntes. Sí, espérame. Ujú, sí, no hay problema. Bueno, mientras la Ya, Alondra sí, que busca, en la 2 la sí se encontró. produce. En las dos sí se produce, pero ¿qué Dice, falla? no es la suficiente, pues. Ujú. No, no es la suficiente insulina para metabolizar el azúcar. Sí. Ujú. Exacto. Pero Y en creo esa, que no se puede inyectar insulina en esa. efectivamente, no te puedes inyectar insulina en la tipo 2, ¿ya? Ya la tipo 2 es más degenerativa.
¿Y qué otro tipo de diabetes conocen? Está la prediabetes. ¿En qué consiste la prediabetes, por ejemplo? La resistencia a la insulina, po. Pero no, la prediabetes ya es cuando existe en el metabolismo, existe un proceso en el cual dan los primeros indicios de la diabetes, por eso es pre, es antes. Y todavía se puede trabajar con ella antes de que se transforme en una enfermedad crónica y se transforme en diabetes tipo 2, ¿ya? Por eso, por ejemplo, cuando, no sé, a ver, voy a dar un ejemplo. Cuando tú comes algo dulce, te da una sensación de hostigamiento, ¿ya? Eso es una reacción, reflejo al exceso de azúcar, ¿ya? Tienes demasiada azúcar en el cuerpo, por ende, el cuerpo te está avisando que no consumas más. Por eso te da esa sensación de hostigamiento, de no querer más, que te da incluso un poco de asco quizás. Bien, cuando tienes prediabetes, esa sensación, ¿ya? Esa sensación te da, por ejemplo, al comer un dulce, entonces debes controlar los niveles de azúcar antes de que se te declare como una enfermedad, ¿ya? Esa es la diferencia de la prediabetes y la diabetes tipo 2. O sea, es que los niveles de azúcar son altos en la sangre, pero no lo necesario como para ser diabetes. Pero ahora si no Exacto, me cuido ya. efectivamente. Si no te cuidas tus niveles de azúcar, ya se pudiese declarar como enfermedad. Y esa, en la 2, no se puede inyectar. En la 1 es porque tienes problemas de insulina. ¿Quién o qué órgano es el encargado de crear la insulina? Páncreas. Efectivamente, el páncreas. El páncreas. Ese es el encargado de crear la insulina. Bien, si seguimos avanzando en el formulario, ya, ¿cuáles son algunas de las complicaciones que se provocan o conocen ustedes que se provocan producto de la diabetes? ¿Ya? Ya sabemos que la diabetes son los niveles de azúcar en la sangre, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los problemas que genera la diabetes en las personas? ¿Qué conocen ustedes? Les cortan los dedos. ¿Por qué, Nicolás, les cortan los dedos? Ay, no sé, ¿Sabes? profe. No, no sé. ¿No sabes? No. Pero eso es cierto, Sí. lo que dices tú es cierto. Incluso en alguna ocasión Hasta extremidades casi es- completas. efectivamente le amputan extremidades casi completas. ¿Alondra? Es por las úlceras que se producen y al ser diabético como que se empiezan a infectar y ya a veces infecta el hueso y por eso hay que cortar. Ajá, efectivamente. Ahí Alondra complementó lo que decía Nico. Scarlett, tú levantaste la mano también. Podrían tener problemas visuales también. Ujú. Ya, antes de ir a lo que comentó Scarlett, vamos a complementar lo que decía Nico y Alondra. Efectivamente, se provocan heridas en los dedos, ya, de los pies, y como tienen altos niveles de azúcar, la cicatrización es muy mala, hay que controlársela. Y si no se controla la cicatrización, ya, eso pudiese provocar el corte de un dedo o la extremidad producto de la infección que se provoca al no cicatrizar de buena forma. ¿Ya? Por eso les cortan los deditos o las extremidades. Otra de las dificultades es lo que decía Scarlett, problemas de la visión. ¿Cuál otra dificultad conocen ustedes? Aparte de las dos mencionadas. Scarlett, tú mencionaste otra. Al corazón. Puede dificultar el control de la presión arterial y colesterol. Uh-huh. Muy bien.
Almendra, tú comentaste lo del corazón. Sí, en los pies también. Ujú. Efectivamente, hay problemas como el azúcar, está tan alta en la sangre, ¿ya? Los niveles de nutrientes en el cuerpo no son los óptimos, ¿ya? Por eso provoca dificultades en la visión, ¿ya? Otra de las dificultades son los problemas cardíacos que se genera a través de la mala irrigación que ésta tiene. Benja, También problemas en la piel, que la tienen más seca los diabéticos. se les reseca, producto de los nutrientes, la falta de nutrientes por los altos niveles de azúcar que existen en la sangre, ¿ya? Bien. Y pasando a lo siguiente, ¿cuáles serían los ejercicios ideales o la actividad física ideal que deberían realizar los diabéticos? Cardio. ¿A qué te refieres con...? Aeróbicos. O sea, sí, pues aeróbico. Claro. Gracias, Almendra. Ajá, muy bien. Efectivamente, necesitan realizar ejercicios que sean principalmente aeróbicos y que no tengan contacto físico. ¿Por qué hay que evitar el contacto físico en los diabéticos? ¿Por qué es necesario evitar el contacto físico en la actividad, en el deporte, en la actividad física que realicen los diabéticos? ¿Qué piensan ustedes que se puede provocar a través del contacto físico en el deporte? ¿Alguna herida o daño? Claro, muy bien, Eloisa. ¿Algún Efectivamente, rasguño? ¿perdón, Nadan? ¿Algún rasguño? Puede ser. Sí. Ujú. Claro, efectivamente el contacto físico te puede provocar algún golpe y cualquier golpe puede provocar un hematoma, ya un moretón. Renato, tú levantaste la mano. Ah, pues sin querer, profe. Ah, ok. También, como se comentaba, algún rasguño a través del roce, ¿ya? Se puede provocar y la cicatrización, ya sabemos que no es el mejor amigo de los diabéticos, así que hay que tener ojo con esa situación. Y el tema del contacto tiene que ver con eso, con evitar lesiones, porque si, no sé, imaginemos un supuesto, estoy jugando fútbol y le pego a la pelota, ¿ya? Un puntete, y resulta de que me corté mal la uña, ¿ya? Me corté mal la uña y eso provocó una herida en mi dedo, que después se provoca en una úlcera y esa úlcera se infecta y termina cortándome algún dedo del pie, ¿ya? Por ejemplo, el rasguño que comentaba su compañero, a través del mismo forcejeo físico que se va realizando en los deportes con contacto, también pudiese provocar una úlcera que tenga alguna lesión. Pero principalmente las extremidades que les terminan cortando a los diabéticos tienen que ver de los dedos de los pies. Y eso es por la humedad que se genera en el pie, producto del calzado que tienen y de los calcetines, ¿ya? Entonces deben utilizar ropa que incluso, como se les reseca la piel, ya habíamos comentado anteriormente, ropa que no les provoque daño. Entonces son principalmente calcetines que sean de algodón para evitar el roce y la absorción de la humedad. Y los deportes son principalmente los que comentaban ustedes, que sean aeróbicos, ¿ya? Y hay que tener cuidado también con el tema de la intensidad. Ejercicios aeróbicos, ¿ya? De intensidad baja a moderada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que también tienen dificultades en el corazón. Entonces, si realizan un ejercicio que tenga demasiada intensidad, pudiese provocar alguna afección cardíaca, ¿ya? Hay que también tener en consideración eso, ¿ya? Pero van avanzando súper bien. ¿Alguien levantó la manito? Escribieron en el chat. Dice Almendra, el sistema nervioso creo.
¿Qué pasó con el sistema nervioso, Almendra? No entendí. Almendra, ¿puedes complementar lo que escribiste en el chat? Porque no se entendió. O yo no lo entendí, perdón. Ah, ok. Ya, ahora entendí. Aparte, me empezó a hablar mi hijo, entonces. Dice el sistema nervioso, creo, sensación de shock eléctricos. O así salía en la imagen que me acuerdo del video que mostró el profe. Uy, yo no vi ese video. ¿Alguien me puede comentar a qué se refería ese video, las personas que lo vieron? Porque yo no lo vi. Ya, lo vamos a dejar ahí para que alguien me lo comente porque ¿cuánto se llama? Yo no lo vi. Quizás pueda ser complementario a lo que estamos trabajando. Si tienen a lo mejor el link, sería ideal para poder verlo. Bien. Y última pregunta ya con el tema de la diabetes. ¿Qué es algo que un diabético siempre debiese saber? ¿Qué es lo que siempre debiese saber un diabético? Sus niveles de azúcar. Excelente, Benjamín. Excelente, muy bien. El diabético lo primero que tiene que saber en la mañana es hacerse un test de los niveles de azúcar, ¿ya? Para ver si necesita inyectarse o si necesita bajar el consumo del azúcar de los alimentos que está digiriendo. Dayana, Es que mi abuelo, mi tata, ¿ya? es diabético y no se ve los niveles de azúcar porque se inyecta todos los días, creo que en la noche, Ajá, 2 veces al día, si no me equivoco. claro, Entonces, no se ven los niveles de azúcar. ya. Ajá. Resulta que hay que conocer los niveles de azúcar porque hay diferentes maneras de inyectarse. Hay unas que son bombas, ¿ya? Que uno de los casos más conocidos, por ejemplo, es el caso del hijo de Arturo Vidal, que él tiene una bomba de insulina. Entonces, a medida que el cuerpo necesita, la bomba le va entregando insulina, ¿ya? Es por eso es importante saber cuánto es tu nivel de azúcar, porque según el nivel de azúcar que tú tengas, es la insulina que te tienes que inyectar. Hay algunos que ya tienen la dosis definida, que puede ser el caso de tu familiar, Dayana, que puede ser tu abuelo, que sabe que se tiene que inyectar 2 veces al día independiente de los niveles de azúcar que tenga, porque probablemente ya el páncreas tenga un trabajo muy mermado, ¿ya? Pero regularmente hay que tomarse el nivel de glucosa en la sangre, ¿ya? Para saber si estoy consumiendo mucho azúcar, si necesito más azúcar, ¿ya? Es importante saber los niveles de azúcar. ¿Y qué cosas debería eliminar un diabético de su dieta? ¿Qué no debería definitivamente comer? ¿O dejar de lado? La grasa y los dulces. Uh-huh. Las frituras, las bebidas. Frituras, efectivamente. Los carbohidratos, el exceso. Recuerde que los Es carbohidratos. que todos los nutrientes después pasan a ser glucosa en general. Y toda la glucosa la hacemos a los diabéticos. Efectivamente, muy bien, Benjamín ahí. Mi mamá es diabética y puta, mi mamá se pincha 30 de insulina todas las noches. Y es lo que ella hace todos los días. Pero ella igual tiene que comer de todo.
Ajá. ¿Y tiene una dieta normal ella o tiene una dieta que es más elevada o más cercana a lo No, vegano? tiene una dieta normal, todos comemos lo mismo. Y ella después de la noche se pincha su dosis de insulina. Ok. Ujú. Eso. Pero en realidad como que todos los elementos, todos los nutrientes después pasan a ser glucosa, pues, así que los diabéticos deben comer súper poco de todo. Claro, deben tener una dieta restringida. Efectivamente, como muy bien dice Benjamín, los nutrientes al pasar a nuestro cuerpo y al metabolizarlos se van transformando en azúcar, porque el azúcar es la glucosa, el azúcar, es el principal estimulante para el movimiento del cuerpo. ¿Ya? El cerebro funciona principalmente con azúcar. ¿Ya? Por eso yo les comentaba que si el día de mañana, cuando vayan a dar la prueba de la PTU, prueba de transición universitaria, tengan un dulce a mano, porque eso estimula el rendimiento cerebral. ¿Ya? Un dulce, no un torpedo, ojo. Pero volviendo al tema, efectivamente, existen diabéticos que deben modificar en exceso sus niveles de azúcar, incluso deben contar lo que comen, la cantidad de calorías y de la calidad de los alimentos que comen, porque los carbohidratos son principalmente azúcar, ¿ya? Entonces deben comer alimentos que sean más cercanos a una dieta vegana, sin dejar de consumir otros alimentos tampoco, porque la dieta vegana tampoco te entrega todos los nutrientes que necesitas. Pero muy bien ahí es lo que comentó su compañero, basado en la realidad que vive. Bien, otro detalle importante es que el ser diabético, ¿ya? No es contagioso, ¿ya? No es que si mi pareja tiene diabetes, a mí me va a dar diabetes. No es así. ¿Existe un componente genético que se pudiese generar? Sí. Sí. Es probable que a lo mejor si tu abuelo, tu padre son diabéticos, lo más probable es que tú tengas una probabilidad muy alta de serlo. ¿Ya? Así que hay que tener ojo si existen antecedentes familiares. Tampoco hay que alarmarse por esa situación, pero sí hay que tenerlo presente. Otro detalle es que se considera, como les dije, una enfermedad no transmisible, ¿ya? Y al no ser transmisible, yo por tener contacto físico u otro con la persona no me voy a contagiar, no es contagioso, ¿ya? Eso también hay que dejarlo claro, no es como un resfriado o como el COVID que está de moda, que son muy contagiosos, ¿ya? Y el tener contacto con una persona sí me va a provocar a lo mejor resfriar. Al igual que la otra enfermedad que vamos a empezar a hablar ahora es la HTA. La HTA es también conocida como la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial, al contrario de la diabetes, que trabaja con el azúcar, la glucosa, la insulina, la hipertensión trabaja con el sodio, con la sal. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la principal dificultad o cómo definirían ustedes la hipertensión? Sabiendo que las dificultades ya sabemos las genera principalmente el sodio, la sal. ¿Cómo definirían ustedes la hipertensión? ¿O qué es la hipertensión? Es la alta presión que se ejerce al bombear la sangre por las arterias. Alondra, ¿algo que complementar a Benjamín? No, era lo mismo, pero en otras palabras. Ajá. Efectivamente, lo que comenta Benjamín está correcto. Son los altos niveles de presión que se generan en las arterias y en el corazón, por producto de los altos niveles de sodio presentes en la sangre. Ahora, tengo una pregunta. ¿Una persona puede ser hipertensa y diabética a la vez? Sí, sí se puede. Mi mamá es hipertensa y diabética. Efectivamente. Mi abuelo igual.
Ujú. Ni a verlo igual. Efectivamente, ¿se puede provocar? Sí, se puede provocar. ¿Ya? Se puede generar las dos enfermedades. No es que me dio diabetes, ya no me va a dar hipertensión, no. Se puede generar efectivamente las dos. Y a medida que va pasando el tiempo, ya se van asentando más, se van considerando incluso enfermedades degenerativas, ¿ya? A medida que van aumentando los años, las dificultades que van provocando son mayores. Bien, y ya sabemos entonces cuál sería una definición de hipertensión. ¿Cuál sería la presión normal que debería tener una persona? Entre 90 y Depende de la edad 120. igual, ¿o no? Claro, muy bien. Existe un componente que tiene que ver con la edad, pero la presión normal, y yo que estuve viendo el formulario, ya, voy a discrepar. Hijo, deja de gritar, por favor. Bueno, les voy a compartir pantalla y miren, lo primero que hay que saber es que la presión de manera coloquial se conoce como alta y baja. Así se conoce de manera coloquial, ¿ya? Pero, Profe, dígame, ¿este trabajo se entrega mañana? ¿O no hay un trabajo. Mañana tienen evaluación. O sea, el PPT que estábamos creando, de lo que elegimos con los grupos. No. Eso es un proyecto que vamos a trabajar para el segundo semestre. Entonces mañana está la evaluación. Mañana está la evaluación, efectivamente. Ujú. Gracias, profe. Y el ABP es un proyecto de largo plazo que va a ser la primera calificación del segundo semestre. Así que lo vamos a empezar yo creo que la fecha de entrega va a ser la quincena de agosto, siempre y cuando dependiendo de cómo se vaya dando el regreso a las clases, si es que regresamos, o cómo se vaya presentando el proceso de aprendizaje de aquí al segundo semestre, ¿ya? Pero en primera instancia debiese ser para la quincena de agosto o fines de agosto. Así que despreocúpense de eso por el momento. Bien, yo les decía que la presión, de manera coloquial, se conoce como alta y baja, pero su nombre es sistólica y diastólica. La sistólica se conoce como la presión alta, que debería estar entre los 120 y los 129, según lo que estamos viendo aquí, ¿ya? Que es la American Heart Association. Y la presión baja, que es la diastólica, debería ser 80. Perdón. Uh-huh. Entonces una presión normal para un adulto debería ser entre 120 y 80. Ahora, como bien decía su compañera Alondra, esto va a variar según la edad. ¿Ya? Y aquí, trabajemos con esta. Y aquí, por ejemplo, se observa que según la edad, la presión alta, la sistólica, y la presión baja, la diastólica, varían. Si se da cuenta, pero la variación es súper poca. ¿Ya? Por ejemplo, entre los 14 y los 19 años, lo normal es 117/77. Y entre los 20 y los 25, 120/79. O sea, siempre existe un rango cercano al 120 y al 80. ¿Ya? Y a medida que van pasando los años, y aquí ya estamos hablando 60 años, 64 años, estamos hablando más cercano a la tercera edad, la presión varía tanto la sistólica como la diastólica. ¿Ya? La columna del centro es lo que se considera normal.
la primera columna es el mínimo y la tercera columna es el máximo, ¿ya? Pero para el desarrollo de la evaluación, lo que se va a considerar normal es lo que vimos según la asociación, acá está, según lo que nos dice la Asociación Americana del Corazón, ¿ya? Yo siempre les he dicho que traten de buscar páginas que sean fidedignas, ¿ya? Ya que sea .org significa que pertenece a una organización. Y aquí aparece artículos asociados, ¿ya? Es un artículo de 2 páginas, ¿ya? Asociados al tema de la hipertensión. Y como les comenté, lo que vamos a considerar normal, 120/80. Y como bien dijo su compañera, pudiese variar según la edad, ¿ya? De todas maneras vamos a considerar solo adultos, ya no vamos a considerar edades porque sería un tanto ambiguo, en el sentido de que adolescente, ¿de cuánto? ¿De 13 a 15? ¿De 15 a 19? ¿O de 15 a 18? No sé, porque recuerden que en algunos países, donde principalmente se generan los estudios, pueden ser que la edad adulta ya se considera a los 21 años. Ya en otros casos, como es el nuestro, la edad adulta es a los 18. Así que ese es un dato que también hay que tener presente al momento de leer informaciones. Bien, ¿y cuáles son los principales ejercicios que debería realizar una persona con hipertensión arterial o HTA? Ejercicio aeróbico. Está Ahí sí, muteado, profe. ahí sí. Efectivamente, el tema de los ejercicios aeróbicos es súper importante por el tema de, ya sabemos que la hipertensión ataca las paredes, ¿ya? Arteriales y el mismo corazón. Entonces, realizar ejercicios de mucha intensidad puede provocar alguna falla cardíaca. Entonces, se trabaja principalmente ejercicios aeróbicos de baja intensidad, como lo son caminata, baile, ¿ya? Si bien ellos pueden realizar deportes con contacto, lo que hay que evitar es que el deporte sea de alta intensidad. Ejemplo, no es lo mismo jugar un partido de fútbol ya el fin de semana que es semiprofesional que jugar un partido con los amigos, donde la intensidad puede ser obviamente mucho menor, porque una pichanga entre familiares o amigos es algo más recreativo, ¿ya? Así que sí, ellos sí pueden tener algún roce, pero sí hay que controlar el tema de las intensidades en el trabajo físico. ¿Me dan un segundito? Ya, muchas gracias. Ya chicos, vamos avanzando entonces. Vamos avanzando, vamos avanzando. Bien, nos vamos a ir al tema de la nutrición, entonces ahora en este momento, que también va a entrar en su evaluación, al igual que la diabetes y la hipertensión. Ya, en este momento estoy revisando el formulario para ir más o menos viendo qué es lo que debemos trabajar. Ya, súper. Ya chicos, ¿qué se acuerdan ustedes de lo que vimos de los nutrientes cuando trabajamos de el tema de la nutrición? ¿Se acuerdan de algo que trabajamos con el PowerPoint que incluso se les compartió? Que Los macronutrientes. Los macronutrientes. Y los ¿Cuáles eran micro. ¿Cuáles eran los macro y cuáles eran los micronutrientes?
Los macros eran los carbohidratos y eso. Eran o más. No me acuerdo, pero eran los carbohidratos, no sé, verduras, proteínas, no me acuerdo, profe. ¿Para qué le doy grupir si no me acuerdo? No, está bien, está bien, está bien. Eran Pero los yo soy- carbohidratos. Los micronutrientes son vitaminas, así como las verduras, frutas. vitaminas, minerales y le falta uno. Nutrientes. Ah, No, mira, voy a abrir el PowerPoint y lo vamos a trabajar, pero de ¿Era manera... algo como gorduras o no? Claro, Porque los lípidos, como- las eso sí. grasas. Ese era macronutriente. ¿Ya? Te estoy abriendo el PowerPoint para ver si lo podemos compartir. ¿Ya? Para... Profe, según yo eran vitaminas y minerales nomás. Eso eran micronutrientes. Sí, y el... Ya, pues yo eso estoy hablando. pero profe preguntó los macros. No, le pregunté que se acordaban, la verdad. Ya, les voy a compartir el PowerPoint. ¿Me avisan si se ve, por favor? ¿Se ve el...? Sí, sí se ve, profe. Ya, súper. Ya, entonces le vamos a dar una pasadita rápida, ¿ah? Ya porque la verdad, yo cuando trabajamos esto de la nutrición, les comenté que no nos íbamos a ir tan al detalle con lo que sabíamos. Ya, sabemos que existen nutrientes, ¿cierto? Están los macronutrientes, que son los hidratos de carbono, las proteínas, las gorduras. Los hidratos de carbono, principalmente, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde principalmente encontramos los hidratos de carbono? Y los carbohidratos. Son carbohidratos, pero ¿dónde encontramos los carbohidratos? Arroz, papa, fideo, Fideos, pan, trigo. cereales. ¿Qué no? Pues, todo Ajá. carbohidratos. Muy bien. ¿Dónde encontramos proteína? Las las carnes de carnes. legumbre. Pescados. Ajá. Los lípidos, ¿dónde los encontramos? En las O grasas. las grasas, claro. En la Ojo que- fritura, en todo eso. Ajá. ¿Se acuerdan que de los lípidos podíamos desprender los buenos y los malos? Los HDL y los LDH, ¿se acuerdan? Ahí hay que hacer una diferencia. Por ejemplo, el colesterol bueno, ya, o las grasas buenas, las podemos obtener a través de los frutos secos, Aceites naturales como el de la palta. aceite de oliva, también, que viene de la aceituna. Y los malos ya son, por ejemplo, las frituras, que es cuando se fríen los aceites, se sobrecalientan, ¿ya? Ahí ya empezamos a trabajar lo que es la gordura. El tema de la grasa presente en el consumo de la proteína también, ¿no? Y después tenemos los micronutrientes, que son vitaminas, minerales y el agua. ¿Dónde encontramos principalmente vitaminas y minerales y el agua? En fruta y verdura. Efectivamente, ahí encontramos vitaminas, en las frutas y las verduras. ¿Y para qué eran buenas? ¿Se acuerdan para qué eran buenas? ¿Para qué servían las profe? vitaminas? ¿Perdón? ¿Cómo pregunto? ¿Para qué eran buenas las vitaminas? ¿Para qué servían? Bien, yo les recuerdo. Las vitaminas y los minerales eran buenas en el organismo, ¿ya? Porque, por ejemplo, el tema de el tipo de las vitaminas B, la vitamina C, ¿ya? Todas esas son transportes. Transportan, por ejemplo, las proteínas y ayudan a su metabolización, ¿ya? Por ejemplo, ya sabemos que la vitamina la B12 es una vitamina que está presente en las carnes. Y las carnes, ¿ya? Los carnes rojas las consumimos a través del consumo de vacuno, ¿ya? Un bistec, un bife. Entonces, las vitaminas ayudan a metabolizar las proteínas y
funcionan como transporte para lo que necesitemos. Alguien, chuta, es que estoy compartiendo pantalla. No sé si alguien hizo una pregunta o escribió en el chat. A ver, veamos. Escribieron en el chat. Dicen las vitaminas son para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Efectivamente. Ujú. Son para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Porque ellos ayudan al transporte de los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas o gorduras que dice aquí. Y los minerales. ¿Dónde encontramos los minerales y para qué sirven? ¿Cuáles son las fuentes de minerales? ¿El agua? El agua, sí, es una fuente de mineral. Los frutos secos, Ajá, efectivamente. el Bien, pescado, las semillas, el marisco. efectivamente. Minerales, como macronutrientes, podemos sacar de todos los nutrientes. Y la función principal de los, por ejemplo, cuando consumimos productos lácteos, ¿ya? Consumimos calcio. El calcio nos ayuda para la estructura y fortalecer nuestros huesos, ¿ya? Y la principal función de los minerales es trabajar en los enlaces químicos. ¿Qué es un enlace químico? Es cuando junto, por ejemplo, en el ADN, la adenina, la timina, la guanina, ¿ya? Para que se junten, esa unión se provoca a través de enlaces que pueden ser a través de minerales, ¿ya? Esa es como la principal función, los enlaces químicos, ¿ya? Que obviamente no es que uno se tome un vaso de agua y diga, voy a tener mucho enlace químico. No, uno no lo ve, se va trabajando. Por ejemplo, en el ciclo de Krebs, ¿ya? Que es el ciclo del azúcar, que quizás algunos de los que sigan una corriente ligada al área de las ciencias se lo van a tener que aprender. Ahí aparecen muchos enlaces químicos. De hecho, voy a ver, creo que aparecía aquí cuando hablamos del agua, aquí. Miren, cuando hablamos del agua, ¿ya? Aquí está. Bueno, ya sabemos que el agua es un líquido sin olor y sin sabor, insípido e incoloro, que está compuesto por hidrógeno y oxígeno. Aquí está. Hidrógeno y oxígeno. No se alcanza a ver cuando lo subrayo. Y se conoce como H2O. ¿Ya? Uno de hidrógeno. Ahí está. Uno de hidrógeno, dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Todos estos enlaces químicos que se ven aquí, esos circulitos, ¿ya? Son puentes que se reconocen como enlaces químicos. También se conocen como trazas, ¿ya? Esas trazas ayudan, esa es la principal función de los minerales. Y aquí hay otro. Por ejemplo, el cuerpo está formado en más del 60% a 65% por agua. 60, y según la imagen que está aquí, que la voy a agrandar, 60% para las damas, 65% para los varones. Ya, por ejemplo, el 94% de la célula está compuesta por agua. Y ahí pasa por varios órganos. Los ojos, corazón, los músculos, ¿ya? Los pulmones, los riñones y nuestro cerebro tienen ahí altos porcentajes de agua. Vamos a ver si podemos checar esto. Bien. Vamos a dejar de compartir y nos vamos a ir. Bien, chicos. Lo que hicimos el día de hoy entonces fue revisar algunas
algunas cosas que van a aparecer mañana en su evaluación. Ya todos los apuntes que haya tomado el día de hoy o tenga de las clases anteriores, el día de mañana los va a poder utilizar. No hay dificultad con eso. Prefiero que utilicen sus apuntes antes de que empiecen a buscar por internet y los lleven a la confusión. Alondra, dígame. Profe, ¿usted puede mandar ese Power, Sí, sí, por favor? Gracias. no hay problema. Lo voy a hacer al tiro porque después me pongo a hacer cualquier otra cosa y se me olvida. Ujú. ¿Cómo se llamaba el WhatsApp de electivo, cierto? Electivo Educación Física, algo así. Ya lo vamos a buscar. El electivo de educación física, tengo dos. Ajá. Tengo dos. Pero debería ser este, porque el día jueves hablamos. Claro, les dije que teníamos prueba. Ahí la otra habló. Ya, vamos a adjuntar. Contacto, documentos, escritorio. Ah, no me deja mandarlo porque lo tengo abierto. Espérenme. No guarda. Ahí sí. Ya. Ahí debería estar enviándose. Se está cargando y ahí les llegó. Entonces, sus deseos fueron cumplidos. Ya chicos, yo les deseo todo el éxito mañana, que les vaya súper bien en su evaluación. Cualquier duda o consulta, obviamente yo voy a estar participando de la clase y ustedes las preguntas las pueden realizar a través del chat o activando su micrófono. Yo los dejo, que tengan una buena tarde, cuídense, saluda a la familia, evite, mantenga las medidas de seguridad para evitar más contagios. Importante, importante. Chao, chao, cuídense.